Historia, los orígenes de la Ayurveda. Es un tema muy amplio y muy largo, sería para dedicarle muchísimas semanas, años, y es algo como el propio yoga, ¿no? Para ir experimentando, para ir trabajando a través de las propias necesidades que vamos teniendo a lo largo de nuestra práctica. Decía antes, cuando estábamos tomándonos algo, Iván, que él mismo cuando leía el libro ya se daba cuenta que estaba transformando su alimentación y que se estaba adecuando a su propia dosa sin saberlo. Así que ya estamos haciendo el trabajo y esto no es más que una información mental de conocimiento para confirmar que vamos por buen camino y que tenemos que hacer cambios, ¿no? Os he traído, a veces se me va y digo les he traído porque como en Canarias se usa el plural y se usa con el respeto esa forma, a veces digo les he traído y es que es la forma de decirlo. Les he traído este vídeo de Ayurveda, que a lo mejor ya lo han visto, yo no sé si está en YouTube, lo podéis pasar por ahí si queréis. Es una película de un médico Ayurveda que se contrasta con un médico occidental, griego, y bueno, pues cómo vive el Ayurveda, un médico que ha dedicado toda su vida y todas las generaciones se han dedicado a la medicina, y un médico tradicional que está intentando hacer un cambio. Y es muy bonita, ¿verdad? Da mucha información, yo creo que la han dado en la tele alguna vez también. Entonces, si la podéis poner como un documento más de información, puede estar bien, grabarla o lo que queráis. Después, este libro me lo regaló hace muchos años una alumna. Es como un libro también muy básico de Ayurveda, donde vienen las dosas, pero bueno, también puede estar bien para comprobar qué dosas somos, qué alimentos nos vienen bien, cómo mirar el tema del pulso, está bien. Y después, en una formación que hice en Madrid hace años, que era solo de masaje ayurvédico, nos recomendaba muchísimo los libros de Vasant Land, que parece ser que es un gran estudioso de la Ayurveda. Vasant Land, este también os lo puedo prestar. Y si no, seguro que Benjamín, a través de PDF que nos baje y tal, nos puede conseguir, o nosotros mismos conseguir algún ejemplar. Vasant Land. Paso también. Está señalado ahí el tema del pulso, porque quiero que hagamos una práctica con eso. A mí Benjamín me ha pasado algunos, lo que pasa es que no hay tiempo de tanta información. Bueno, es que es toda la vida. Ahí está, yo tengo muchos ahí en PDF, pero... Tenemos toda la vida y es más la Sí. necesidad. Cuando uno tiene la necesidad de algo, lo busca. Pero buscar la cosa porque sí, no. Esto solo son sugerencias porque va en la línea de lo que estamos trabajando. Pero habrá muchas cosas que por mucho que repasemos, hasta que no llegue el momento de que busquemos, de que nos interesen, de que nos interesen. Pero bueno, que esté ahí para que cuando lo necesitemos. Bueno, pues lo primero que nos aparece son los 5 elementos, una persona en el centro, en postura de yoga, y la palabra Ayurveda, que vamos a ver inmediatamente qué significa. Pasamos por favor a la siguiente. Eso. Bueno, aquí nos habla un poquito del origen del Ayurveda. Nos dice, los orígenes del Ayurveda se basan en la ciencia védica. Hemos hablado antes de los textos védicos, que es uno de los más antiguos, 5.000, 6.000 años antes de Cristo, donde aparecen muy diversos textos. Vamos ahora a ver la división que hay, ¿no? En 4 tipos. Aquí da una explicación un poquito más científica y dice, corresponde al campo unificado de la ley natural, de acuerdo a la moderna física cuántica. Es el campo de pura energía e inteligencia, y desde donde todas las leyes de la naturaleza que crean y gobiernan el universo se organizan y se expresan. Esto os lo voy a explicar ahora a través de otras palabras. El Ayurveda es una rama de la ciencia védica, es una parte del conocimiento dedicada al cuidado de la salud en toda su amplitud. Vamos a ver qué significa para ellos también salud, ¿no? Y fueron redactados por los rishis hindús, ¿no? Decían que los seres humanos estaban faltos de conocimiento y los rishis propusieron a la humanidad un tipo de conocimiento distinto, a través de la lengua sánscrita, que para ellos es una lengua sagrada, y a través de los Vedas, que recogen pues, la sabiduría de la medicina, de la arquitectura, de la astrología, de los rituales, de cómo hacer los rituales, de muchos temas, ¿no? Bueno, y entonces la palabra Ayurveda viene de Ayur, que significa vida, y Veda, que viene de Vidya, escrito con I latina, que significa conocimiento, Vidya. Entonces, Ayurveda es el conocimiento de la vida, sobre la vida, ¿no? Vale, pasamos a la siguiente. ¿Cómo encajamos aquí el tema del yoga? Bueno, pues porque el yoga es la ciencia de la unión, y estamos hablando que la Ayurveda también trabaja sobre todo el ser humano, ¿no?
Entonces, la parte de la Ayurveda trabajaría más sobre la salud y la conciencia a través de, pues eso, de trabajar más la salud, y el yoga a través del cuerpo, de la parte más energética, física. Yo al estudiar todo esto realmente me estoy dando cuenta que lo que hacemos los seres humanos es crear contrastes para diferenciar, pero en el fondo si dijéramos yoga y si dijéramos ayurveda quizás estuviéramos diciendo lo mismo, porque realmente cuando veamos las terapias de la ayurveda lo que usa es también el yoga, y igual que cuando hablamos del yoga hablamos del plano emocional, mental y espiritual, la ayurveda también va a hablar de todo eso. Entonces en muchas cosas va a haber muchos parecidos. Lo que pasa es que nuestra herramienta más conocida ahora mismo pues es el yoga. Vamos a centrar la ayurveda más en el tema del yoga. Es una disciplina que se transmite de maestro a discípulo, igual que el yoga, ¿no? La ayurveda también. Vamos a ver en la película, si la veis, que el médico ayurveda ha recibido ya de sus padres, de sus abuelos, manuscritos, donde van recogiendo toda la información, todo lo que van investigando, las plantas que descubren, los tratamientos, todo eso lo van recogiendo en unos pergaminos y lo van guardando para las siguientes generaciones, que toda esa información no se pierda, ¿no? Lo mismo que hacemos en el yoga, ¿no? La transmitimos de labio a oído, pero también hay unos textos sagrados. Lo de los textos sagrados me pareció súper interesante, que está escrito tipo poesía y que además están escritos... Bueno, has de conocerlos y saber qué son esos y saber leerlos, porque no cualquiera los puede. Precisamente los hicieron como para proteger, ¿no? Así, claro. Los hicieron como por tablillas o algo así y van como desmontables, como si fuera un puzzle o algo así. Para las personas que no saben manejar esa información bien, tampoco sepan cómo usarla, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué más? Resumiendo todo esto, porque vamos a repetir varias veces lo mismo de distintas maneras, lo que pretende un poco la medicina ayurveda, enfocada desde la parte espiritual, es que los seres humanos somos esos, seres y humanos, pero necesitamos de tener clara la parte espiritual para no enfermarnos. Entonces, comenta en el libro que nos ha mandado Luis, el que nos ha mandado en formato ISU, para consultar, el de yoga y ayurveda, para la paz. Os lo recomiendo que os lo leáis porque es una maravilla, es precioso. Sí. Me encantó, me pareció, bueno, de hecho lo que he sacado de ahí prácticamente. Y habla de la importancia que tiene para los médicos dedicarle más del 80% de las terapias, se la dedican a la parte espiritual, a cómo sanar el alma. Si tenemos alguna enfermedad que no se ve, pero que nos está desgastando, porque no estamos controlando el tema emocional o tenemos algún trave con lo espiritual y no estamos armonizados. Entonces, un 30% lo dedican a las terapias físicas, pulso, cómo está el tema de las heces, la lengua, muchas formas que tienen de medir y diagnosticar las enfermedades, pero después una parte importante también a cómo solucionar aquellas enfermedades que no se ven. Y también comenta que los médicos ayurvedas antiguamente no se les pagaba si la persona no estaba sana, si no se mantenía sana durante el tiempo, porque el tratamiento ayurvédico no es para un momento, para una recetita en la que yo tengo una respuesta y la pongo en práctica y ya está, no, sino cómo puedo yo ir adecuando mi vida a que mis dosas vayan adecuadas a mi vida y pueda desarrollar todos mis potenciales, todos, en todos los planos, ¿no? Ese es un poquito el objetivo de la medicina ayurveda, que por eso es mucho más amplia que lo que nosotros conocemos hoy en día por la medicina alopática, ¿no? Que está muy limitada pues eso, a un medicamento, a un dolor parcial y a soluciones pues parciales, ¿no? Vale, ¿seguimos? Con la siguiente diapositiva. Bueno, aquí nos vuelve a hablar estamos haciendo como una introducción a lo que es el contexto del Veda, de ver en qué se ubica, cómo se ubica la Ayurveda, ¿no? Entonces, las 6 dársanas tradicionales de la Gran Bharata es la India. Sí. Alejandro Magno le puso la Gran Bharata porque decía que era el lugar donde había muchos lagos. Entonces es el nombre, lo que pasa es que nosotros le llamamos la India. Y hay 6 dársanas. La que nosotros vamos a ver, entonces, es la que incluye los textos sagrados, que son el Vedanta, que tiene una parte muy mística, como sabéis, ¿no? De los brahmines, que transmiten las enseñanzas,
y el Sankhya, que es la parte práctica. Por eso nosotros el yoga está muy relacionado con el Sankhya, ¿no? Con la filosofía Sankhya. Y se incluiría también el jainismo, el budismo y las teorías materialistas, y la parte más racional. Afortunadamente la India, el Gran Bharata, es una zona del mundo donde son muy integradores. Entonces, mientras en otros países las religiones las separamos, lo que es budismo no lo queremos mezclar con lo que es nuestra religión cristiana, el catolicismo y tal, ellos sí son muy integradores. Todo lo que llega de fuera es como para aprender. Por eso tienen estas 6 dársanas, ¿no? Donde las filosofías se integran, no se separan. Vamos a ir ya directamente, porque yo me he hecho como un esquemita donde entiendo mejor esto, sí. Bueno, entonces, el Veda que nosotros vamos a ver, los textos védicos se dividen en 4. El Rig Veda, que son los cantos a los dioses. El Sama Veda, las ceremonias del fuego, cómo hacer los rituales del fuego. El Yagur Veda, la liturgia del Soma. Y el Astarva Veda, las fórmulas y los hechizos mágicos. Pero nosotros lo que nos va a interesar es el Upa Veda, que es donde están los tratados que corresponden a la política y la economía, la medicina, la ciencia militar, el arte, la música y la arquitectura. Y nosotros nos vamos a centrar en el Ayurveda. Simplemente es como para que os orientéis, que buscáis la información donde os ubica dentro de los textos védicos, concretamente dentro de los Upavedas estaría, ¿no? Lo que nosotros vamos a ver. Bueno, y ahora sí entramos, que es el Ayurveda, ¿no? Ciencia de la vida, ciencia de cómo mantenemos la salud en el ser humano, en todos los planos, cómo prevenir las enfermedades, una medicina preventiva. Si realmente sabemos equilibrarlos, no necesitamos acudir a los médicos, y diagnosticarnos a nosotros mismos, tener herramientas para poder curarnos y sanarnos, ¿no? Vale, siguiente. Bueno, entonces yo como me imaginaba que lo de los dosas os iba a interesar mucho y vais a enseguida intentar hacer el test y a ver qué soy y no soy, pues yo me he dedicado un poquito más a la parte de la filosofía, a cómo entenderla, porque me parecía que la información que nos dan en estos libros es rápidamente práctica, como la astrología, ¿no? Sí. Yo soy tal signo, información muy concreta, pero para que tengamos una idea de dónde viene esto, porque es así para ellos, ¿no? Porque la parte espiritual nunca la van, un hindú nunca la va a soltar de la parte práctica, le va a dar mucha importancia. Entonces, si empezamos desde lo más general, universal, a lo más concreto, que ya nos lo acaba de explicar Luis con otras palabras, empezamos con la creación universal, el macrocosmos, y después vamos a hablar del individuo, que tiene todas esas mismas características dentro, en el microcosmos. Entonces, en el macrocosmos, ¿qué tenemos como lo manifiesto? Que decía Luis, pues Brahman, ¿no? Que es la energía universal, no manifiesta, la conciencia pura, universal. En el ser individual, ¿cómo se manifiesta? A través del Atman, de la conciencia individual, del alma, ¿no? Podemos llamarla también. En el plano universal, ¿cómo se manifiesta eso inmanifiesto? Que le ponemos ese nombre como le podríamos haber puesto otro. Pues a través de Purusha y a través de Prakriti. ¿Qué es Purusha? La conciencia un poquito más concreta, menos general que Brahma, ¿no? La conciencia que se manifiesta a través de lo masculino, a través del padre, de la polaridad masculina, y también a través de la imagen de Shiva. Y en la parte de Prakriti, pues tendríamos lo que es la materia. O sea, por una parte necesitamos la conciencia y por otra parte necesitamos la materia, que la llamamos Prakriti y que la representamos, con la misma palabra dice, materia, en la madre, en lo femenino, en la energía Shakti, en la energía femenina. Esto no quiere decir que no tengan las dos cosas, porque lo veíamos en el símbolo del Tao. Quiere decir que la facultad femenina es la de materializar, lo hacemos a través de nuestro cuerpo y a través de embarazarnos, ¿no? Y el hombre pone la conciencia. Y eso vuelve a elevarse en el momento en que la materia se concreta, vuelve hacia lo espiritual, vuelve hacia arriba en círculo, ¿no? Entonces el siguiente paso, la división entre Purusha y Prakriti, del coito, de la unión de lo masculino y lo femenino, nace el sonido, la vibración, que es la explicación que tienen ellos del inicio de todo, a través del sonido, a través del Om, ¿no? El Om, como esa vibración universal
que produjo un estallido, un inicio de algo, ¿no? ¿Y cómo se empezó a manifestar? Pues a través de Buddhi. ¿Qué es Buddhi? El intelecto, las leyes. Se empieza a concretar. Estamos diciendo que vamos de lo más general a lo más concreto. Y a través de Ahankara, que es Ahankara, el ego, ahí le llama el ego, pero yo lo interpreto, lo estábamos hablando Luis y yo cuando estábamos preparando ayer esto, que lo se podría interpretar como la individualidad, para no hablar de un ego en el sentido que lo entendemos hoy, ¿no? Sino la individualidad. Estamos hablando del intelecto, pero ya empezamos a concretar en el individuo. ¿Y cuáles son las concreciones del individuo? Pues el individuo se concreta a través de las tres gunas, el individuo y la naturaleza, porque todo lo que estamos hablando es en el macro y en el microcosmos, dentro de nosotros y también fuera, ¿no? ¿Y cuáles son las tres gunas? Pues sattva, rayas y tama. Son manifestaciones de la naturaleza, los gunas, ¿no? Son las manifestaciones. ¿Qué es lo sátvico? Pues lo sátvico es aquello que tiene que ver con el aire, con lo sutil, con lo más puro, con el prana en el estado más puro. Rayas, con el movimiento, con la acción, aquello que se mueve, que podría ser también pues el fuego, lo que crea movimiento. Y tamas tiene que ver con una energía más bruta, más material, tiene que ver con un instinto más de muerte, más oscuro, ¿no? Entonces estaría la oscuridad, el movimiento y la luz, esas tres explicaciones. Vale. Entonces, en la filosofía Samkhya hemos visto lo que he dicho antes del Brahman y de Purusha y Prakriti, viene de la tradición Vedanta, ¿vale? Pero se mezcla con la Samkhya, se mezcla, porque nosotros como lo vemos desde el punto yógico, lo voy un poco a mezclar. Para estudiar la filosofía Samkhya, que decíamos que era la más práctica, nos vuelve a hablar de eso, de Purusha como el ser, el testigo silencioso, y Prakriti como la materia. La materia una, pero que al mismo tiempo se manifiesta de muchas maneras, ¿no? Porque cambia. ¿Y cómo se manifiesta? Bueno, pues aquí en el esquemita está un poco pequeñito, pero no sé si se ve, ¿se puede afinar un poquito en el foco? Que la luz está un poco... Apagarlo más claro. Bueno, para separar un poquito la lengua. Nada más, sí. Bueno, pues ¿cómo se manifiestan los gunas? Bueno, a través de los elementos. El primero es el cuerpo, que tiene que ver con la tierra, y que tiene que ver con la primera envoltura de la que hablan los médicos ayurvedas, que es el Anna Maya, es la parte más externa, lo físico. También tiene que ver con la comida, con la alimentación. Y sería la tierra, el elemento tierra. Después tenemos el agua. El agua. El karma. No, espera, el agua, que sería la parte de karma, ¿no? Que decimos que trabaja las emociones, entonces como elemento en el yoga tenemos el karma, porque a través del servicio desinteresado nos limpiamos de aquellas emociones que nos bloquean. Y lo pone aquí además, servicio desinteresado. Y creo que es Ana Maya Kosa, que es la envoltura de las emociones, ¿vale? Que tiene que ver con el agua. Después tendríamos el aire, la mente, que es Manomaya Kosa, y que trabajaríamos en el yoga a través de la meditación, ¿no? El equilibrar la mente, que esté en su justa medida y no se nos desborde demasiado para estar ecuánimes, ¿no? Mentalmente. Trabajamos a través de la meditación. Y tenemos el Bhakti, el fuego, que tiene que ver con el espíritu y que tiene que ver con el amor incondicional y con el Vijnana Maya Kosa, ¿no? Kosa aquí no lo hemos puesto, pero cosas las envolturas, porque el ser humano se divide por envolturas, ¿no? Y lo que reúne a todas ellas, los cuatro elementos, es el ser, el éter. Y en el yoga pues sería el Raya Yoga, que le llamamos Raya Yoga a la mezcla, le llamamos el Raya es el real, ¿no? La mezcla de los cuatro elementos, ¿no? La esencia de todo. Y el estado de la envoltura en el ser humano sería el Ananda Maya Kosa, ¿no? Ananda es la felicidad, la dicha. Cuando llegamos a ese nivel de envoltura, estamos como ya, misma palabra dice, envueltos en la dicha, ¿no? En la felicidad absoluta.
Y el ser humano tiene esas 4 envolturas, que se manifiestan como, se pueden relacionar con los elementos, como acabamos de ver. A ver, ¿qué más? Bueno, las va nombrando abajo, ¿vale? Los gunas, decíamos que entonces era, sattva era la luz, la sabiduría, raja es la evolución, la pasión y la energía, y tamas, pues lo más instintivo. ¿Cómo lo aplicamos esto? Pues a la alimentación, claro. Cuando veamos las dosas nos va a hablar de... Los dosas son los arquetipos que tenemos todos los seres humanos, que no son iguales, que por nuestro nacimiento y por nuestra constitución y por la unión de esos elementos se organizan de una u otra manera. Entonces tenemos una dosa que predomina sobre otra. Puede ser, lo vamos a ver ahora, un poquito más adelante. Puede ser que tengamos... un momentito atrás, por favor. Solo os quería decir que cuando decimos que la alimentación en el yoga es muy importante que sea no violenta, nos estamos refiriendo a la importancia de la alimentación sádvica. A medida que comemos alimentos más sanos, más puros, con más prana, tendemos a una alimentación más sádvica que nos va a facilitar todo el camino. Mientras que si estamos con alimentos mucho más pesados, que nos llevan más al instinto, nos va a costar más hacer ese trabajo de sublimación, ¿no? De trabajo sobre nosotros mismos. Es un poquito jugar con el equilibrio, ¿no? Vale, pues ya el siguiente. Bueno, aquí nos vuelve a nombrar a los 5 elementos y cómo se combinan. Lo mismo que ya os he dicho, al principio solo existía la conciencia pura, el Brahman, el Purusha, y esto se manifestó, lo explica con otros términos, el vacío cuántico, llamado también el campo unificado, ¿vale? Esto se comienza a expresar con el primer sonido, con el Om, y se empieza a materializar con las formas de los elementos, ¿no? A través del éter, después pasa al aire, con el aire se genera fricción y se produce el calor, con el calor se produce, empieza a fluir el agua, y con el agua empieza a unirse a la tierra y comienza el movimiento, y ahí se empieza a materializar. Y dice que este proceso es permanente y constante durante todo este universo. Es un ciclo que está en todo, ¿vale? Aquí nos dice que, claro, que la Ayurveda se puede ver desde muchos puntos de vista. Yo os digo la parte esta espiritual, que yo considero que la Ayurveda, y en el libro nos lo dice, es un trabajo también sobre lo espiritual. Pero también hay gente que solo usa la Ayurveda para la alimentación, por ejemplo, porque le interesa, bueno, porque le hacen una terapia de limpieza, y a lo mejor la Ayurveda la usa puntualmente en su vida. O porque de repente le apetece probar el té Ayurveda y no le interesa saber qué es Ayurveda, y lo utiliza parcialmente, ¿no? Pero nosotros en el yoga lo podemos realmente integrar como toda una forma de cambiar nuestra alimentación, trabajar las asanas, trabajar la respiración, si lo vemos desde esta óptica, desde los dosas, ¿no? Vale. Bueno, pues entonces ya pasamos directamente a las dosas. ¿Qué decíamos que eran? Bueno, pues son formas en que nuestro cuerpo se organizan los elementos. Y que nos convierten nos dan unas características determinadas. Si en nuestro cuerpo tenemos preponderancia de tierra y agua, seremos kapha, seremos kapha. Si tenemos preponderancia de fuego y de agua, tendremos pita, tendremos una constitución pita. Mientras que si tenemos aire y espacio, que aquí podría ser éter también, tenemos muchas características vata, que son arquetipos, formas de interpretar. Nosotros en nuestra tradición también lo tenemos de otra manera. Hay un filósofo del siglo XV que se llama Huarte de San Juan, que estableció cuatro formas, 4 caracteres, 4 formas físicas del ser humano. Y hablaba del famélico, del linfático, ¿no? ¿Os acordáis? Y lo usaba para la medicina, porque era un filósofo que era también... Bueno, es que en esa época no estaba dividido una cosa de otra. Claro, entonces usaba terapias diferentes según el arquetipo que reunía el paciente. Pues esto es lo mismo, pero aplicado a la Ayurveda, ¿no? No sé si habéis hecho el test. ¿Habéis hecho el test? Sí. Vale. Bueno, lo normal es que tengamos más de una dosa. Es decir, tengamos una dosa predominante y después tengamos otra más. Incluso tengamos 3. Los médicos ayurvedas dicen que si tenemos muy equilibradas las 3, estaremos muy balanceados y muy armónicos, muy bien, ¿no?
Si tenemos mucho de pita y poco de bata, pues a lo mejor es que los tenemos que equilibrar. Hay un dato muy importante que no lo voy a decir aquí, pero lo dice en el libro, que sería importante saber cuál es nuestra dosas en el nacimiento. O sea, cómo hemos nacido y cómo la tenemos ahora, para equilibrarla. ¿Y eso cómo lo sabes? Eso, claro, me imagino que cuando los niños en la India nacen, hay una parte de la Ayurveda que trabaja la astrología, quizás le haga la carta astral, y ahí también me imagino que le dirán un poco el médico Ayurveda, que irán a la consulta, como aquí nos vamos a lo mejor el pediatra, le dirá por el pulso, por los ojos, por las yemas de los dedos, por cómo respira, pues le dirá, pues mira, este niño ha nacido Vata Pitta, por ejemplo, ¿no? Y a raíz de ahí, esa persona puede ir viendo cómo era en su origen y cómo es hoy en día, y qué adaptaciones puede hacer. Además, bueno, tiene un nombre que no, para no liarnos no lo quería decir. Se llama la Constitución Individual actual, se llama Vikriti, y la Constitución, la tendencia general que tenemos ya por el nacimiento se llama Prakriti, o sea, sería como el cambio que va haciéndose. Vale, ¿qué más? Ahora, ¿qué más os cuento? Vale, seguimos en la siguiente. Vale, lo mismo, que es un modo completo de vida, ¿vale? Estamos repitiendo lo mismo. Características entonces de las diferentes dosas. Pues lo habéis visto también en el test, que os va haciendo preguntitas, y a raíz de esas preguntas va sacando conclusiones. Entonces vosotros, si lo hacéis al revés, os dais cuenta de que si tenéis mucho de Vata es que tenéis mucho de las características que os dice ahí. Bueno, pues ¿qué caracteriza al Vata? Por el dinamismo. El mismo aire y el mismo éter que tiene le imprime el punto de dinamismo, de actividad, de mente muy activa. Un Vata va a tendríamos que verlo siempre en los tres planos, en el físico, en el emocional, en el mental y en el espiritual. Entonces, en el plano físico, un Vata, precisamente porque tiene mucho aire, ¿cómo va a ser físicamente? Pues muy liviano, ¿no? Va a tener la energía de una persona liviana, que camina incluso con livianidad, y que va a tener un cuerpo también muy delgadito, muy liviano, porque él mismo tiene esa estructura. Mentalmente, ¿cómo? Pues activo, con mucha inquietud, muy deseoso de información, de todo lo nuevo, ¿no? Claro, todavía no he entendido una información y ya está por otra, porque necesita una actividad constante mental. Y nueva, diría yo también. Claro, y emocionalmente lo mismo, muy activos, ¿no? Con las emociones muy cambiantes, ¿no? Bueno, ahí estamos poniéndolas en su sitio. Ellas no están cambiantes, ya no. No, es verdad. Yo les estoy apaciguando, pero yo era de ir a un lado a otro en 0, Claro, antes de que tú ya hayas hablado con alguien, ya te has ido y has vuelto. No, y en cuanto a emociones, a lo mejor estar hablando de una persona y meterte en otra y ahí estabas calmado y la otra ya te vas y ya estás... Incluso alteras a lo mejor a los demás porque les creas como ese dinamismo de estar enterado de todo, y los otros dicen, bueno, ¿y este hombre qué nos está diciendo? Porque tú ya lo has entendido y has hecho tu relación. Bueno, de hecho, por ejemplo, ya te has leído el libro, ¿no? Sí. Es que, a ver, todas las cosas le estamos viendo el puntito a lo mejor un poco extremo, pero un Vata tiene unas grandes cualidades, es que tiene una gran capacidad intelectual, capacidad de asimilar información, Eso me decían los profes. De relacionar cosas, de tener mucha inquietud, de tener mucho entusiasmo por las cosas, que tienen esa energía a veces un poco nerviosa, pero de que yo quiero saber más, como la que tienen los niños, ¿no? De inquietud constante. Bueno, de hecho en los niños se ve también, los que son muy Vata, a veces no pueden asimilar la información porque están leyendo esto y ya están buscando otra cosa. Mientras que a lo mejor un Kapha, no, lee un libro y le mira los dibujitos y mira cómo lo va... qué es lo que entiende, qué es lo que no entiende, pregunta. Es una actitud muy distinta, ¿no?, a un Vata. Entonces, ¿cómo equilibraríamos a una persona que tiene la dosa Vata muy fuerte? ¿Qué le pondríamos de elemento? De los elementos que... Le pondríamos fuego, le pondríamos tierra, también, agua. De pita. O sea, le pondríamos algo que le asiente, ¿vale? Que le asiente. Algo que le haga bajar. Lo deje ahí sentadito un poco. Eso. Entonces, el primer ingrediente que necesita es tierra.
¿Y cómo vamos a buscar la tierra? En el yoga, las asanas, a través de posturas de tierra. En la respiración, un vata va a querer hacer el yoga a toda velocidad. La danza de Shiva es ideal para la respiración. Todo. Porque le va a costar, pues que, claro, el ashtanga, todo lo que tenga que ver secuencias organizadas, que a ellos le den capacidad intelectual para explicarse por qué es así, porque va a necesitar respuestas, pero también va a necesitar dinamismo. Entonces, claro, los ayurvedas dicen que es justo lo contrario a lo que uno es. O sea, lo que uno necesita es compensar con lo que no tiene. Sí, entonces, el elemento tierra, por ejemplo, para un vata, en una postura de yoga sería mantenerla en el tiempo, trabajar la respiración, conciencia de lo que estoy haciendo, qué estoy haciendo en este momento, por qué lo estoy haciendo, y más que mi mente que está hablando por mí, que está diciendo qué estoy sintiendo, porque mi mente va a querer explicar por qué estoy parada, por qué lo hago de esta manera y darle vuelta a todo. Pero equilibrarlo con la sensación. Es verdad, es increíble. Pero luego en alimentos, a mí los alimentos de tierra, en plan lechuga, tomate, eso es lo que me dice que no tome. Que no tomes. Y a mí, vamos, ahí me han matado. Mi tomate. Alimentos tierra, a lo mejor quiere decir más de raíz. Sí, quiere decir eso, va hacia la tierra, pero alimentos de raíz. Como hay otros que no. Claro. Y si esos mismos alimentos de raíz los cocino, pues bien. Claro, es que es lo que iba a decir. Crudo y de raíz, lo que dices tú. Es lo que iba a decir, aparte de la tierra, ahora necesitaría el fuego. O sea, alimentos cocinados, calientes, como tés adecuados también, con las mezclas de especias adecuadas, para darle fuego, ¿no? Para darle fuego de forma suave. Porque tampoco es un picante que te excite, tiene que ser algo que te coloque en el lugar, ¿no? No todos los picantes ni todas las especias son iguales. Entonces, que no tenga calorcito. Claro, calorcito. Pero no que te ponga más acelerado de lo que ya de por sí es una energía de aire, ¿no? Es buscarle ahí el equilibrio. Entonces, en el libro que nos propuso Luis leer, al final vienen unas secuencias de asanas y va diciendo, más que secuencias, porque eso es lo que os quería yo sugerir que hicieras, que cada uno se elaborara la vuestra, según lo que queréis equilibrar de vuestra dosa. Lo que dice en el libro es que es más la actitud. O sea, si yo soy un vata, voy a tener que estar muy consciente todo el rato de que necesito respirar, necesito estar presente y necesito tiempo para hacer las cosas. O sea, darle como profundidad a lo que haga, más que rapidez, porque rapidez ya la tengo, ya la tienes. Ya la agilidad mental, las neuronas van rápido, están perfectamente enlazadas, todo va bien. Entonces, darle un poquito de contrapunto. Sí, parar y respirar. Sí, parar y respirar y ya está. Todos tenéis el vata muy... No, bueno, yo realmente... Pita y vata. Vata y capa, pero mucho más vata que capa. Vale. Yo tengo tres. Pita y vata. Y pita también, pero menos. Yo tengo vata, pero predominante porque soy pita. Yo tengo de primera vata, que tengo 6, pita 4 y capa 5. Vale. Pues yo uno tenía 8 y de pita y de bata 7, o sea que estoy ahí. Sí, estás equilibrada, yo más o menos por ahí también. Yo no sé, yo no estoy equilibrada. Yo que estoy tronada. Paso. No, un momentito. Es que esto realmente lo que estoy diciendo ahora ya así es todo. Entonces, vata necesitaría, como decíamos, del fuego, de la tierra, y después habría que buscar los alimentos adecuados, pero que ahora mismo no sé todos, ni las especies, eso cada uno tendría que buscar las que no fueran adecuadas. Alimentos de tierra que estén bien en contacto, y especies adecuadas, y cocinar los alimentos, cocinarlos para que no nos... Cocinar alimentos calientes, me ponía, nada de frío, olvidarme de bebidas frías y siempre me sentaron fatal, yo era tomarme un agua del grifo y cogerme mal. Y otra cosa, precisamente porque los vatas son muy de aire, tienden a tener gases en el cuerpo. Entonces, claro, nada de alimentos que produzcan mucho gas. Por eso la La lechuga, fabada no han jodido, la fabada... pues a mí Las los bebidas, tomates y la muchas lechuga. cosas. Vale. Eso desequilibra mucho a nivel de masajes. Cuando hicimos el curso, el Swami que nos lo daba nos decía que, claro, un vata necesita aceites calientes. Entonces, el aceite de sésamo, ellos lo calientan, es un aceite de sésamo que no es el sésamo dorado, es el sésamo negro. Entonces, bueno, ellos ya lo venden preparado, lo calientan un poquito, no mucho porque si no también pierde las propiedades, y el masaje se hace muy lento y trabajándole el calor en el cuerpo, darle calor y darle estabilidad.
por parte del masajista que le está haciendo la terapia, ¿no? Y bueno, después todas las limpiezas que corresponden a, que son generales, pues por las mañanas los hindús se echan todo el sésamo por el cuerpo, por el pelo. Hablo de la lengua. La lengua se la limpian, ¿vale? Y parece que no, pero... Pero la lengua cuando te cepillas los dientes. No, cuando te levantas, te pasas una cucharilla de café y quitas la toxina con un palito, la limpias. Las toxinas te están en la lengua. Y los que somos mezcla... Ahora vamos a ver, venga, seguimos. Tendréis que ver la proporción, claro. Entonces, en relación a la proporción, habría que ver cómo es el trabajo del contrapunto, claro. Si ya estás bastante equilibrada entre las dos, pues no necesitas a lo mejor grandes cambios. El pita, bueno, el pita es la energía del fuego, es caliente, es a nivel físico más corpulento. No llega a ser grueso, pero es el cuerpo de la gente que, dices, tiene presencia, ¿no? Tiene un cuerpo mucho más fuerte, ¿no? Que llama la atención porque es sólido, ¿no? Fuerte. Después que a nivel emocional, pues irascibles, personas que tienen carácter, que cuando hablan tienen una voz potente, carácter y bueno, tendentes a, si llega a un extremo, a excitarse o ponerse nerviosos o enfadarse con facilidad, ¿no? Mentalmente, pues como muy laboriosos. O sea, no son tan ágiles como una mente vata, que es rápida en aprender las cosas, en hacerlas. Un pita es más de tiempo, necesita como más tiempo para elaborarla, pero es muy persistente también. Es esa energía de yo persigo mis objetivos y sigo en ellos y sigo en ellos. Al final del libro ese, que es tan bonito, habla de que un pita bien equilibrado es un líder perfecto, porque tiene la energía, tiene las capacidades y es tendente a querer transmitir a los demás. Entonces está bien equilibrado, perfecto. Pero si no lo está, es la mosca cojonera que quiere llamar la atención en todos lados, ¿entendéis, no? Está siempre como, lo que tú dices no tiene razón, lo que yo digo sí, lo que nos está chupando toda la energía, porque tienden a eso. Entonces es como una, que puede ser muy tóxica. Puede ser, bueno, todos en general, ¿va? También te capas que están mal organizados, pero un pita es que es muy fogoso, entonces no va a pasar desapercibido donde vaya y va a imponer su voluntad si no está bien equilibrado. Entonces, pone el ejemplo de que, claro, un pita puede ser un líder espiritual, porque claro, tiene la energía de la espiritualidad, pero si no la organiza bien, pues es un problema social, realmente. Eso lo veo yo en las aulas todos los días. Los alumnos que son líderes en la clase, pero en vez de enfocarlos hacia lo bueno, es que me pego con que no me cae bien. Y llamo la atención para estar aquí dando el coñazo en clase. Exacto. Pues ese es mi hijo, debe ser pita. ¿Y cómo se equilibraría un pita? Claro, si tiene mucho fuego, ¿qué necesita? Agua. Necesita agua y necesita aire también, ¿no? Hombre, pero el aire lo aviva, ¿no? Claro, pero sobre todo agua. Agua y tierra también. Para afogar, para caracterizar un poquito ese fuego. Entonces, claro, en pita va a ser muy... Además pone una frase que a mí me llegó, debe ser que tengo también por ahí algo. Dice, es que un pita va a ser muy exigente con él mismo y muy serio. Entonces necesita quitar esa seriedad y esa exigencia consigo mismo a través de lo liviano, a través de las cosas divertidas, de la tranquilidad, del placer, de tomarse las cosas como un juego. Necesita introducir el elemento juego, porque un pita de por sí va a querer hacer todo bien, va a querer trabajar mucho, va a querer, si está bien organizado, también de ayudar a los demás, pero no va a dedicarle tiempo a divertirse, a jugar, al placer, a disfrutar, ¿no? Entonces se equilibraría con la tierra, que claro, el kapha es perfecto para un pita, porque el kapha es tranquilo, no, todo en su justa medida, en su justo lugar, sin prisa. Para ser eficiente no necesito hacer las cosas rápido, ¿no? Entonces el kapha le equilibra mucho al pita, ¿no? Y claro, la tierra y el agua también, claro, sin llegar a apagarlo, porque el fuego necesita también mantenerse, ¿no? Y ¿qué más? Pues alimentos, pues todo lo contrario, alimentos que le refresquen, todo lo contrario casi de un vata, ¿no? Entonces, por eso los ayurvedas, al contrario de la comida macrobiótica, los médicos ayurvedas dicen que no puede haber un sistema de alimentación igual para todos. Un pita le recomiendan que empiece comiendo una ensalada, por ejemplo.
cosas frescas y crudas. Frescas, para que le calme el agni, el fuego del cuerpo. Claro, mientras que un vata, pues a lo mejor un caldito templado, pues sí le tranquiliza para propiciarle la alimentación. Entonces, en ese sentido sí que los ayurvedas te dan tu recetita. A ver, tú eres kapha y tienes tu parte vata más tanto. Entonces, empieza con alimentos frescos, ¿no? La ayurveda en el fondo es personal, es personalizado, eso mismo, ¿no? Claro. Cada uno lo después el kapha, pues que tiene, el kapha es, ahí pone agua, pero es también tierra. El kapha es un mundo de agua y tierra. Entonces en su plano físico va a ser pesado, mucho más pesado que un pita, incluso grueso, le va a costar moverse, no les gusta irse para un lado, irse para otro, o sea, tienden a estar demasiado quietos. Entonces eso es lo que les provoca a veces la obesidad, porque no tienen interés por moverse o por tanto en el espacio. De hacer ejercicio, pues les cuesta porque no es su naturaleza. Y entonces emocionalmente también mucho más tranquilos, ante las cosas no reaccionan con causa y efecto, sino a ver, me lo pienso y después ya reacciono. Y espiritualmente pues tendentes a quedarse demasiado parados, con lo cual necesitan un poquito de la otra parte, del fuego, de la... Un poquito de bata aquí. Claro, entonces ¿cómo se equilibra un elemento de tierra? Pues metiéndole fuego y metiéndole aire, ¿no? O sea, propiciándole a que se mueva, a que experimente, a que viaje, a que haga cosas distintas, a que no se estanque, Claro, sí, porque esa es la tendencia. De hecho, no sé si en este test o en alguno yo alguna vez en alguno que he hecho te pregunta ¿qué actividades? ¿Te gusta ir al teatro? ¿Te gusta ir al cine? ¿Te gusta salir de casa? Porque esa sería por ejemplo, a un bata le vuelve loco, o sea, yo voy al teatro, al cine, a mí justo lo es. Mientras que un kapha, para ir al cine, se lo piensa, a ver de qué es la película, de qué le interesa, no sé, tienden a tenerse... Afortunadamente no somos extremadamente ninguno. No somos. Yo es que tengo cosas de todo, ¿sabes? Yo no me veo tampoco reflejada ni en pita, en kapha no, desde luego, en pita y en vata. En bata. Me veo en los dos, pero en pita tampoco, o sea, es que estoy ahí, pero más bata igual que pita, no sé. Es muy curiosa la mezcla. Sí, pues yo tengo kapha 5, tengo 5 de kapha. A mí me resulta curiosa la mezcla Como yo. de bata y kapha. Yo también tengo, pero tengo más de... Pero pita desde luego. Que tengo de todos un poco. Bueno, pues entonces tiene las tridosas más o menos equilibradas, ¿no? Que ellos dicen que bueno, si tienes los 5 elementos perfectamente equilibrados, pues es que has nacido ya con esa... ¿Qué? Esto es gracias al yoga. Claro, es que también tendríamos que hacernos un diagnóstico... Sí, después. Así lo digo de verdad, si esto lo hace un año. Bueno, soy bata, no, bueno, me paso por encima. Yo soy kapha, hace 3 años sería kapha mucho más que bata. Y ahora me considero que soy mucho más bata que kapha. Bueno, no hemos hablado de las enfermedades mentales, pero claro, es en la misma línea. Un bata va a tener enfermedades de tipo de ansiedad, o sea, por delante de sus... siempre de las cosas 20 pueblos. Y un kapha al revés, tendente a que me quedo y en un momento que ya no quiero ni salir de casa. Claro, pero por lo que estás diciendo, bata y kapha son un poco antagónicos, claro. ¿no? Sí, pero hay gente Pero yo los tengo los dos, sí. un poco. Sobre todo mi aspecto físico, quitándole pesado y lento, pero sí ojos, pestañas largas, es más kapha que bata. Luego a lo mejor en el tema emocional y eso ya tiro más al bata. Claro. Pero es lo que me lo hacen esto hace 5 años y soy kapha. Claro. Seguro. Estaría muy Pues yo bonito no. si podéis escribir sobre cómo estáis ahora en este momento, primero en el plano físico, emocional, mental y espiritual. O sea, poner en los 4 planos cómo os encontráis ahora. Y a partir de ahí, mirar los dosas, cómo están ahora, dejar ese escrito ahí y en vuestro cuaderno personal y ver el tiempo cómo va. Yo creo que el yoga, si seguimos haciendo yoga, lo que te lleva es un poco a equilibrar, ¿no? A equilibrar los 3 dosas. Si te falta de alguno, pues a lo mejor... Lo bonito además de equilibrar en el yoga es que el yoga nos equilibra pues, la parte de la energía, ¿no? La parte de la respiración y lo físico. Pero es que después, si además le añadimos una alimentación adecuada, es que es lo que nos va a hacer el cambio, que además ya lo estáis pidiendo, porque estoy diciendo que ya lo estáis haciendo, ¿no? Sí. Que es lo que nos va a equilibrar un poquito más. No sé, yo no la he leído. Yo no sé qué Yo es que yo lo he leído la semana pasada, pero antes el propio yoga, el propio mundo en el que vivimos ahora, pues
me estaba llamando la atención alimentos que antes no me lo llamaban. Y luego leyendo el libro, pues sí, era lo que me mandaba el libro. O sea que al final, pues tu propio cuerpo yo creo que te pide, si lo escuchas, Eso es. si lo escuchas, te pide un poco hacia dónde tienes que ir, lo que te va a sentar bien y mal. El problema es saber escuchar el cuerpo. Y lo que tengas en casa. Hoy en día, no digo en este grupo, digo No, y lo que en tengas, general. tú cocinas para ti. También. Yo cocino para 5. Claro. Y yo también. Vas a hacer una comida para acá, para otra, Si para yo pizza y le demás. Para todos. Claro. Pero yo sí que me gusta mucho el Ayurveda para la enfermedad, para la alimentación, para, por ejemplo, yo que ahora estoy con gente mayor, me parece, he estado leyendo por ahí así un poco y me parece muy interesante. También se puede hacer una labor de observar a la gente Muy que nos rodea, interesante. qué características les vemos, Sí. cómo les vemos. Yo esto ya solo he hecho a 2 amigos, Yo esto ya solo he hecho a 2 amigos. Para ver si también coincidía con ellos, porque yo me lo hice a mí mismo y dije, madre mía, pero esto. Y se lo hice a 2 amigos y los 2 clavados también. Bueno, seguimos con... ¿Qué más cositas nos va diciendo? Bueno, lo que os decía, la constitución física, pues clara, ¿no? Un bata es alargado y como muy sutil al caminar también. Bueno, a mí, por ejemplo, Luis me parece un bata. Me parece un bata como, ¿no? Por vuestra forma física total, ¿no? Delgaditos, que normalmente, porque aunque comáis mucho no engordáis, el metabolismo va rápido, todo rápido, incluido el metabolismo, ¿no? Sí. El pita, pues eso, como más ya de aspecto, ¿no? Más presencia, ¿no? Después también os habla del color del pelo, de que el pelo es más brillante, que el color de la piel, ¿no? Es diferente, todo eso, pero eso lo podéis ya mirar vosotros. Y el kapha, que tiene esa tendencia ya como que me dejo, ¿no? ¿no? Ya se ve la propia imagen, ¿no? Como más reposado, más tranquilo, ¿no? Más como un Buda, ¿no? Claro, entonces, un bata en su extremo puede ser un neurótico. Vaya, Un neurótico y, bueno, un esquizofrénico perdido. Pero un estado de absoluto, si potencia sus facultades a tope, es un idealista y con una capacidad para escribir, para expresarse en público, para poner proyectos idealistas en marcha, porque tiene esa facilidad de hacerse entender y convencer a la gente para hacer cosas bonitas, para hacer cosas a los demás. Entonces, claro, todos tenemos esa potencialidad, lo podemos llevar a nuestro máximo. Pues un pita, pues eso, en lo espiritual, pues ahí, gente, ayudar a otra gente, ¿no? Colaborar. Y un kapha, pues transmitir esos valores que tiene, ¿no? De tranquilidad, de equilibrio, de que estoy en mi centro, de que todo tiene su lugar, ¿no? Entonces viene equilibrado también, ¿no? Pasamos, bueno, vemos por los ojos también, ¿no? Que en el libro este que os pasé, el Vasanam, viene, yo creo que es una fotocopia del libro, porque dice lo mismo que aquí. Bueno, por la forma del iris, del ojo, de las cejas, la forma del propio ojo, ¿no? Si es más redondo o menos, el brillo, la mirada, bueno, eso lo podemos ir leyendo. Las uñas también, las uñas, ya sabéis que tanto la de los pies como de las manos pues nos van dando señales también, de a veces de alguna carencia, una vitamina, tenemos mal algún órgano. Bueno, comentaba el chico que nos dio el curso, el Swami que nos dio, que decía que los médicos ayurvedas allí te hacen lo del pulso e inmediatamente te dice tienes el riñón mal o el corazón. Bueno, te hacen muchísimas más pruebas, pero que ya bueno, que claro, que están mirando el pulso miles de personas, ¿no? Pero que saben inmediatamente, oye, tienes ahí algo en el hígado, no sé qué, por el tipo de pulso. Ahora lo vamos a probar nosotros, vamos a hacer el tipo de las uñas y el pulso. Bueno, pues vamos a hacer una prueba con el pulso. A ver si lo explico bien, porque viene ahí en el librito. ¿Dónde tenéis por ahí el...? Bueno, ahí en el libro habla de que un bata, que ahí lo llama batalla, va a tener el pulso débil, rápido, cambiante y entre 80 y 100 pulsaciones, ¿no? Por minuto. Y que se mueve como una serpiente, poniendo el ejemplo de un animalito. En el caso del pita, pues más nervioso, más caliente y entre 70 y 80. Y el pulso es como una rana, que salta, ¿no? Y en el del cisne, pues nada, mucho más suave, entre 60 y 70. ¿Es en reposo? Sí, reposo, sí. Claro, esto después depende de otros factores, porque también la gente que hace mucho ejercicio tiene un pulso más bajo, ¿no? La alimentación, nosotros los vegetarianos cuando nos miran también la tensión,
nos dicen, ay, que tienes la tensión muy baja, ¿estás enfermo o algo? Digo, no, es que siempre tenemos la tensión un poquito más baja, en fin, hay que mirar después otros factores, ¿no? Pero vamos a mirar entonces el pulso, nos dice que coloquemos 3 dedos, voy a mirarlo para comprobar que os lo digo bien, podemos hacer por ejemplo de la derecha con la izquierda, no dice qué lado, ¿no? Podemos hacer con cualquiera de los dos. Aquí os vienen las fotos de todo esto, de la lengua también, de los ojos. A ver si la encuentro. Esto me parece muy interesante para la gente, me parece. Bueno, lo miro y esas. O sea, sería colocar 3 dedos ahí en la zona del pulso. Entonces, el primero es el bata, el segundo es el pita y el tercero es el kappa. Entonces, según notemos el pulso, más en bata, en pita o en kappa, pues... No sé si viene ahí, no, creo que no. Pero, ¿cómo he puesto los dedos? El índice, Pero lo estás poniendo al revés. así. Ah, así. Ahí te Bueno, también puede pones. ser por aquí, ¿eh? Es que claro, ¿sabes? Puede ser Cambia por aquí. completamente. Sí, no, mejor por aquí, se siente más. ¿Mejor por ahí? Se siente más, lo he puesto por aquí y no se siente tanto. Es que a mí por aquí me da base, Sí. pero el otro lado me da capa. Se siente muchísimo más la pulsación. Sí. Entonces, ¿dónde la sentís más? En el primer dedo. Yo también, el primero. Primero. Ahora mismo es que también estoy hablando de eso, pero... Yo la digo el primero y el segundo. Y yo. ¿El tercero lo notáis? Yo no El tengo tercero debería ser más Yo suave. no Sí, tengo el primero y el segundo también. Tercero muy suave. Yo noto que los 3 a la vez, pero va corriendo así. Ah, pues a lo mejor Yo sí. el segundo. Tienes es como más... Pero ¿cómo lo notas? Va avanzando. Se ponen de acuerdo. Sí, noto como que va el pulso por Además en dentro. el primero, vamos, no, yo... Bueno, pues eso nos indicaría que ahora mismo tenemos una pulsación más de pita, de bata pita o... Me salía de los 3, pero... El kappa es que se nota menos. Esto lo voy a repetir. Pero sí, quita lo primero que me Bueno, parece. un médico yo creo nos miraría con detalle cómo están las pulsaciones. Y además es que tenemos como 20 o 30 pulsos, no solo este. Viene una foto que aquí en el libro, el pulso del pie, el pulso de la cabeza. También cambia si tienes la mano más adelante o más atrás. Habrá que ponerla en su justa medida. Pasamos al siguiente. Sí, yo si lo pongo aquí me da el segundo dedo, si lo pongo ahí me da el tercero. Pasamos al siguiente. Este como lo toque yo. Bueno, lo mismo, la lengua. Según, por eso recomiendan nada más levantarse, hacer con un palito, limpiarse bien la lengua, porque ahí acumulamos una cantidad de toxinas. Igual que tomar el agua caliente, esa que nos dicen por ahí en los Facebook, que tomamos el agua caliente, lo recomienda también la Ayurveda. Agua caliente con un poquito de jengibre fresco rallado. Jengibre y limón. Jengibre y limón, sí. Y con agua templada o caliente. Tomarla, beberla, porque el hígado por la mañana parece que tiene las toxinas y está muy graso. Entonces con eso como que ayuda a eliminar grasa acumulada mejor. Os le echamos un Vale. Entonces, un médico pues, nos miraría con precisión también cómo está nuestra lengua. Si tenemos la zona blanquecina, de ahí de la parte interior de la lengua, pues quizás tengamos el colon sensible. Me imagino que esto es un diagnóstico, pero después nos miraría también el pulso y nos miraría pues, por otras, para confirmar la información, ¿no? Desórdenes en los riñones, un poquito más atrás, las zonas esas blancas, el corazón delicado, el centro ahí de la nariz parece que irritado, ¿no? Un poco rojo. Nutrientes sin absorber todo alrededor de la lengua, un poquito como hay comida, ¿no? Una sensación ahí de toxinas en el colon, todo un círculo blanco en el centro, en el intestino delgado en el centro, pero con un corro ahí con color rojo, que parece que le da el matiz de que es un problema del intestino. Los pulmones sensibles, la parte roja. Porque tengo yo espejo. Bronquitis, puntitos blancos, Anda, mira. neumonía, la zona negra, rajada la lengua, que esto es bastante común, Sí, ¿eh? Sí, ahora la ansiedad, mucha gente. De mi madre, pero. Y no así, así. Es que se le llama... El colon irritado, ¿no? De Problemas en el colon. Anda. Mira tú. Miedo profundamente arraigado a ansiedad, ¿Y eso qué es?
Eso exactamente no sé qué. Como Muy- como recortada, a lo mejor. Era Como sí, que aquí tiembla, ¿no? Se ve que con el Sí, temblor se ve que como- tiembla un poco sí, la que lengua. tiembla, sí. Temblor. Y emociones a lo largo de la columna vertebral, la línea media muy marcada, ¿no? O sea, fíjate, ¿Cómo se llama esa? Y después nos va diciendo, igual que tenemos en los pies y en las manos, nos va diciendo que la lengua también es un reflejo de todos los órganos del cuerpo. de los pies, ¿no? Riñón derecho, riñón izquierdo. Lo mismo que los de los ojos, claro. Los pies también, dices. Claro, los pies, las manos, los ojos Los ojos también. qué bueno, y la lengua. Toxinas, quimotoxinas, toxinas. Bueno, entonces yo creo que más o menos os he contado del bata. Dice, lo hace también equivaler a los pájaros. Dice, la naturaleza de un bata es como la de un pájaro, el elemento aire y el éter. ¿Cómo se equilibra? Ya os lo he dicho, con calor, a través de una alimentación nutritiva de tierra y estabilizándose. Un pita, pues, tiene la naturaleza de un tigre. El elemento es el fuego y necesita retos, necesita siempre, es muy valiente, necesita siempre cosas que le desafíen. ¿Y qué necesita? Necesita aire, necesita agua y necesita tierra, especialmente tierra. La principal lección para un pita, pues entender que la vida es solo un juego, lo que os decía, ¿no? Y que no es algo tan serio como él se lo cree. ¿Cómo se equilibra? Pues con frescura, hidratándose, nutriéndose bien y relajadito, bajando un poquito el nivel de... un capa, pues tiene la naturaleza de un elefante, sí, los elefantes, ¿no? Pesaditos y cada vez que ponen un pie como que Se agarran. Firme. Se agarran. se agarran firme, ¿no? Son fuertes, estables, constantes y tranquilos, ¿no? Y que sacan su fuerza de la tierra, claro. Y se balancean, se equilibran con el fuego y que les estimula a hacer cosas y con la respiración que les hace moverse, ¿no? Les hace iniciar el movimiento. ¿Qué más cositas? Os cuento después. Es que lo demás ya no me pareció tan importante, porque era ya meterse en muchos términos. Aquí también habla de que lo importante para un médico ayurveda es no solo curar las enfermedades, sino prevenir la enfermedad, lo que os decía antes, aumentar el prana y tomar conciencia de nuestra espiritualidad, del Atman, de la parte pues, espiritual, ¿no? Y después en el libro, que si no lo habéis leído recomiendo que lo miréis, viene todo esto mucho más explicado y al final viene una secuencia de asanas bastante larga para trabajar con pita, con bata y con kapha. Entonces, pues yo lo que os quería pedir, como si queréis hacerlo así como ejercicio del curso, es que escribierais cómo estáis ahora en los 4 planos, qué dosas sois, que lo comprobéis por varias fuentes, por varios test. Sí, sí. Y que sacáis un poquito, a lo mejor las características que veis que tenéis de esos dos dosas, las dejéis ahí guardadas y este mes o hasta el próximo taller os fijéis en cómo os alimentáis, si en algún momento sois conscientes de que a lo mejor necesitáis, si sois batas, pues algo de caliente, o sea, tener un poco presente la alimentación equilibrada para vuestras dosas, que es lo que necesitáis, estar un poquito ahí pendientes de eso. Y después, cuando hagáis las secuencias de yoga, las practiquéis en casa o vayáis a la clase, pues qué es lo que más os favorecería el llevar al máximo apogeo vuestra práctica. Si sois pita, pues eso, a lo mejor más tranquilos, o ver cómo podéis llevar eso al día a día. Cómo podéis, en definitiva, cómo podéis tener vuestra máquina más a punto, ¿no? Cómo sublimar todo aquello que tenemos ahí latente, ¿no? A través de ponerlo en práctica con nuestro diario, el día a día. Y buscar aquellos alimentos que tengamos aquí en el Bierzo que nos faciliten la alimentación. Esto no lo he dicho, pero claro, lo mismo que cualquier alimentación sana. Alimentos, lo más cercano a nosotros, kilómetro cero, alimentos de temporada. Orgánico, consumo local. Lo más fresco posible para que el prana esté en todo lo que comamos, ¿no? Si puede ser recién cogido y sin Recién cogido el árbol, la manzana, para adentro. Claro, el agua de manantial si lo podemos tener, que nos dé muchísimo prana, y es que después hacer los ejercicios de prana también, de pranayamas, teniendo una buena alimentación, es que le estamos sublimando al prana todavía más. Entonces en el cuerpo físico sería mejorar nuestra alimentación, en el plano emocional respirar mejor cuando nos sintamos que emocionalmente estamos un poquito tocados y mentalmente igual, o sea, usar nuestras respiraciones
para si estamos muy desequilibrados, equilibrar con una respiración que iguale un poquito el lado derecho y el izquierdo, para utilizar las herramientas ya que tenemos. Y de posturas lo mismo, os vienen en el libro todas, las más adecuadas para bata, para pita, para capa. El que compartió Luis, dices el que nos compartió. El que compartió Luis. Vale. Que el problema que tiene ese libro es que es de ISU, es una página toda de páginas de libros gratuitos. Pero nos lo mandó por PDF, no está en PDF, porque son libros de pago, que solo puedes consultar por el enlace. Pero Benjamín nos lo bajó a PDF, entonces os lo vamos a volver a enviar, porque en PDF lo podéis guardar y podéis, a lo mejor alguna hoja que os interese, que vienen esquemitas además muy buenos, que tienen fotos, todo. Por Pues correo lo podréis enviar. Bueno, claro. imagino que, vale, te digo porque como a veces por WhatsApp... yo creo que es mejor al correo electrónico, ¿no? Sí, Gracias. Entonces ahí viene todo bien organizadito y es un libro que la verdad es que viene muy completo, Está porque además es superbién. para yogis, porque está hecho por gente que practica yoga, entonces la alimentación, las posturas de yoga, habla de las respiraciones más adecuadas también para cada dosha. Lo describe todo muy bien, de verdad es muy, me parece muy completo. Cuando hay un pollo encender la tele se prende ¿para qué? pero mirad, cuando estamos por ejemplo entre los dos, pues la alimentación y todo, ¿cómo hacemos? En el caso, por ejemplo, que tengas las dosas muy... En el libro Muy este te equilibradas. viene la alimentación cuando tienes un bidón, ¿sabes? O sea, cuando tienes dos dosas bien marcados, te viene la alimentación para eso. Para las dos. Sí. Sí. Si eres un bata pita, te viene Claro. también alimentación para bata. Te viene todo escrito, Sí, te viene todo escrito Yo para bata, para pita, para no capa, me para veo ninguna, mezcla. no me veo ni en bata, no me veo en pita, me veo en las dos. Pues ahí... Estoy ahí en las dos. ¿Cuál es la que predomina en ti? Yo la ayudé Es que había una, por ejemplo, todas ellas que no me veían en mi cuestionario a la hora de responder cómo eran las inspecciones. Yo no veía claro ninguna, porque eran muy extremistas. Sí. Lo primero que tenéis que tener claro, Yo estoy bata, pita, porque había dos preguntas que eran así como muy extremistas las respuestas. Entonces tampoco me veía en alguna de las tres, por ejemplo, las inspecciones. Pero no En pelo tampoco... pues si no lo ves claro, se busca un test que sea más claro, porque tiene que verse claro. Quiero decir, las preguntas que te haces sobre lo físico tienen que ser claras. Lo que te preguntas sobre las emociones tiene que ser claro. Y tiene que salir un resultado, aunque yo que tú lo harías no tanto pensando, analizándote, sino intenta ser muy objetiva. No pares a meterte en detalles, porque porque a veces tendemos a ver el caso, a lo mejor un ejemplo que nos ponemos a nosotros mismos de que no somos eso. Busca en general, entonces rellénalo todo y te va a salir, a lo mejor si te sale bata, te va a salir otra que está cerca de esa, pero que no es la que predomina en ti. Puede ser pita o puede ser, ¿no? Sí. Entonces, mirad bien las tres, comprobarlo varias Yo veces. es que tengo cosas de los tres. A mí me salieron las dos, así Sí, que no, las Tienes cosas en las tres, bata y tienes una que pita. predomina, ¿no? ¿Qué es? Sí, la El libro que es predomina la bata. alimentación para los ¿Y se pueden bata. tener dos que predominan? Porque puede ser que estén muy Sí, equilibradas. claro. Yo equilibrado más o menos están las tres. Si están más o menos equilibradas, pues es que vuestra alimentación, lo que estáis haciendo, las está atendiendo a equilibrar, no tenéis que hacer nada. A lo mejor intuitivamente ya lo estáis haciendo bien. A mí me ha cambiado la vida así, de la Que noche. tengo la raya medio. Yo hace poco mucho. Muy marcada. Tiene que sí. A ver, abre la lengua, que los demás, a ver. A ver, ah, pues sí. Pues sí, ¿Qué quiere decir No eso? sé. A emociones, a Ahora, la ahora, tienes que hablar con tu colega. Pues mandé yo. Pues imagino que es de tu emoción, de donde te vas, te carga ahí. Se me olvida de ellos algo importante. Y me salía como 60% Es igual. Se la culpa de muchas bata, responsabilidades. Oye, pero esa es toda la espalda. Es que toda la espalda. Hay uno muy claro. Además son ¿Qué extremistas. opinas? Yo me puse a mirar la radiación y la que mejor me Que no te favorece la realidad. Historia, los orígenes de la Ayurveda. Es un tema muy amplio y muy largo. Sería para dedicarle muchísimas semanas, años, y es algo como el propio yoga, ¿no? Para ir experimentando, para ir trabajando a través de las propias necesidades que vamos teniendo a lo largo de nuestra práctica. Decía antes, cuando estábamos tomándonos algo, Iván, que él mismo cuando leía el libro ya se daba cuenta que estaba transformando su alimentación y que se estaba adecuando a su propia dosa sin saberlo. Así que ya estamos haciendo el trabajo y esto no es más que una información mental para
y bueno, de conocimiento para confirmar que vamos por buen camino y que tenemos que hacer cambios, ¿no? Os he traído, a veces se me va y digo les he traído porque como en Canarias se usa el plural y se usa el respeto, esa forma, a veces digo les he traído y es que es la forma de decirlo. Les he traído este vídeo de Ayurveda, que a lo mejor ya lo han visto, yo no sé si está en YouTube. Lo podéis pasar por ahí si queréis. Es una película de un médico Ayurveda que se contrasta con un médico occidental, griego, y bueno, pues cómo vive el Ayurveda, un médico que ha dedicado toda su vida y todas las generaciones se han dedicado a la medicina, y un médico tradicional que está intentando hacer un cambio. Y es muy bonita, ¿verdad? Da mucha información. Yo creo que la han dado en la tele alguna vez también. Entonces, si la podéis poner como un documento más de información, puede estar bien, grabarla o lo que queráis. Después, este libro me lo regaló hace muchos años una alumna. Es como un libro también muy básico de Ayurveda, donde vienen las dosas, pero bueno, también puede estar bien para comprobar qué dosas somos, qué alimentos nos vienen bien, cómo mirar el tema del pulso, está bien. Y después, en una formación que hice en Madrid hace años, que era solo de masaje ayurvédico, nos recomendaba muchísimo los libros de Vasant Land, que parece ser que es un gran estudioso de la Ayurveda. Vasant Land, este también os lo puedo prestar. Y si no, seguro que Benjamín, a través de PDF que nos baje y tal, nos puede conseguir, o nosotros mismos conseguir algún ejemplar. Vasant Land. Lo paso también. Está señalado ahí el tema del pulso, porque quiero que hagamos una práctica con a mí eso. Benjamín me ha pasado algunos, lo que pasa es que no hay tiempo de tanta información. Bueno, es que es toda la vida. Toda la vida. Ahí está, yo tengo muchos ahí en PDF, pero... Tenemos toda la vida y es más la Sí. necesidad. Cuando uno tiene la necesidad de algo, lo busca. Pero buscar la cosa porque sí, no. Esto solo son sugerencias porque va en la línea de lo que estamos trabajando. Pero habrá muchas cosas que por mucho que repasemos, hasta que no llegue el momento, de que busquemos, de que nos interesen, de que nos interesen. pero lo que esté ahí para que cuando lo necesitemos. Bueno, pues lo primero que nos aparece son los 5 elementos, una persona en el centro, en postura de yoga, y la palabra Ayurveda, que vamos a ver inmediatamente qué significa. Pasamos por favor a la siguiente. Eso. Bueno, aquí nos habla un poquito del origen del Ayurveda. Nos dice, los orígenes del Ayurveda se basan en la ciencia védica. Hemos hablado antes de los textos védicos, que es uno de los más antiguos, 5.000, 6.000 años antes de Cristo, donde aparecen muy diversos textos. Vamos ahora a ver la división que hay, ¿no? En 4 tipos. Aquí da una explicación un poquito más científica y dice, corresponde al campo unificado de la ley natural, de acuerdo a la moderna física cuántica. Es el campo de pura energía e inteligencia, y desde donde todas las leyes de la naturaleza que crean y gobiernan el universo se organizan y se expresan. Esto os lo voy a explicar ahora a través de otras palabras. El Ayurveda es una rama de la ciencia védica, es una parte del conocimiento dedicada al cuidado de la salud en toda su amplitud. Vamos a ver qué significa para ellos también salud, ¿no? Y fueron redactados por los rishis hindús, ¿no? Decían que los seres humanos estaban faltos de conocimiento y los rishis propusieron a la humanidad un tipo de conocimiento distinto, a través de la lengua sánscrita, que para ellos es una lengua sagrada, y a través de los Vedas, que recogen pues, la sabiduría de la medicina, de la arquitectura, de la astrología, de los rituales, de cómo hacer los rituales, de muchos temas, ¿no? Bueno, y entonces la palabra Ayurveda viene de Ayur, que significa vida, y Veda, que significa, viene de Vidya. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí nos vuelve a hablar de, estamos haciendo como una introducción a lo que es el contexto del Veda, de ver en qué se ubica, cómo se ubica la Ayurveda, ¿no? Entonces, las 6 dársanas tradicionales de la Gran Bharata es la India. Sí. Alejandro Magno le puso la Gran Bharata porque decía que era el lugar donde había muchos lagos. Entonces es el nombre, que pasa es que nosotros le llamamos la India. Y hay 6 dársanas. La que nosotros vamos a ver, entonces, es la que incluye los textos sagrados, que son el Vedanta, que tiene una parte muy mística, como sabéis, ¿no? De los brahmines, que transmiten las enseñanzas, y el Sankhya, que es la parte práctica. Por eso nosotros el yoga está muy relacionado con el Sankhya, ¿no? Con la filosofía Sankhya. Y se incluirían también el jainismo, el budismo y las teorías materialistas,
y la parte más racional. Afortunadamente la India, el Gran Bharata, es una zona del mundo donde son muy integradores. Entonces, mientras en otros países las religiones las separamos, lo que es budismo no lo queremos mezclar con lo que es nuestra religión cristiana, el catolicismo y tal, ellos sí son muy integradores. Todo lo que llega de fuera es como para aprender. Por eso tienen estas 6 dársanas, ¿no? Donde las filosofías se integran, no se separan. Vamos a ir ya directamente, porque yo me he hecho como un esquemita donde entiendo mejor esto, sí. Bueno, entonces, el Veda que nosotros vamos a ver, los textos védicos se dividen en 4. El Rig Veda, que son los cantos a los dioses. El Sama Veda, las ceremonias del fuego, cómo hacer los rituales del fuego. El Yagur Veda, la liturgia del Soma. Y el Astarva Veda, las fórmulas y los hechizos mágicos. Pero nosotros lo que nos va a interesar es el Upa Veda, que es donde están los tratados que corresponden a la política y la economía, la medicina, la ciencia militar, el arte, la música y la arquitectura. Y nosotros nos vamos a centrar en el Ayurveda. Simplemente es como para que os orientéis, si buscáis a personas que no saben manejar esa información bien, tampoco sepan cómo usarla, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué más? Resumiendo todo esto, porque vamos a repetir varias veces lo mismo de distintas maneras, lo que pretende un poco la medicina ayurveda, enfocada desde la parte espiritual, es que los seres humanos somos esos, seres y humanos, pero necesitamos de tener clara la parte espiritual para no enfermarnos. Entonces, comenta en el libro que nos ha mandado Luis, el que nos ha mandado en formato ISU, para consultar, el de yoga y ayurveda, para la barra. Os lo recomiendo que os lo leáis porque es una maravilla, es precioso. Me encantó, me pareció, bueno, de hecho lo he sacado de ahí prácticamente. Y habla de la importancia que tiene para los médicos dedicarle más del 80% de las terapias, se la dedican a la parte espiritual, a cómo sanar el alma. Si tenemos alguna enfermedad que no se ve, pero que nos está desgastando, porque no estamos controlando el tema emocional o tenemos algún trave con lo espiritual y no estamos armonizados. Entonces, un 30% lo dedican a las terapias físicas, pulso, cómo está el tema de las heces, la lengua, muchas formas que tienen de medir y diagnosticar las enfermedades, pero después una parte importante también a cómo solucionar aquellas enfermedades que no se ven. Y también comenta que los médicos ayurvedas antiguamente no se les pagaba si la persona no estaba sana, si no se mantenía sana durante el tiempo, porque el tratamiento ayurvédico no es para un momento, para una recetita en la que yo tengo una respuesta y la pongo en práctica y ya está, no, sino cómo puedo yo ir adecuando mi vida a que mis dosas vayan adecuadas a mi vida y pueda desarrollar todos mis potenciales, todos, en todos los planos, ¿no? Ese es un poquito el objetivo de la medicina ayurveda, que por eso es mucho más amplia que lo que nosotros conocemos hoy en día por la medicina alopática, ¿no? Que está muy limitada, pues eso, a un medicamento, a un dolor parcial y a soluciones pues parciales, ¿no? Vale, seguimos. Escrito con I latina, que significa conocimiento, vidya. Entonces, ayurveda es el conocimiento de la vida, sobre la vida, ¿no? Vale, pasamos a la siguiente. ¿Cómo encajamos aquí el tema del yoga? Bueno, pues porque el yoga es la ciencia de la unión y estamos hablando que la Ayurveda también trabaja sobre todo el ser humano, ¿no? Entonces, la parte de la Ayurveda trabajaría más sobre la salud y la conciencia a través de, pues eso, de trabajar más la salud, y el yoga a través del cuerpo, de la parte más energética, física. Yo al estudiar todo esto realmente me estoy dando cuenta que lo que hacemos los seres humanos es crear contrastes para diferenciar, pero en el fondo si dijéramos yoga y si dijéramos ayurveda quizás estuviéramos diciendo lo mismo, porque realmente cuando veamos las terapias de la ayurveda lo que usa es también el yoga, y igual que cuando hablamos del yoga hablamos del plano emocional, mental y espiritual, la ayurveda también va a hablar de todo eso. Entonces, en muchas cosas va a haber muchos parecidos. Lo que pasa es que nuestra herramienta más conocida ahora mismo pues es el yoga.
Vamos a centrar la Ayurveda más en el tema del yoga. Es una disciplina que se transmite de maestro a discípulo, igual que el yoga, ¿no? La Ayurveda también. Vamos a ver en la película, si la veis, que el médico Ayurveda ha recibido ya de sus padres, de sus abuelos, manuscritos, donde van recogiendo toda la información, todo lo que van investigando, las plantas que descubren, los tratamientos, todo eso lo van recogiendo en unos pergaminos y lo van guardando para los siguientes generaciones, que toda esa información no se pierda, ¿no? Lo mismo que hacemos en el yoga, ¿no? La transmitimos de labio a oído, pero también hay unos textos sagrados. Lo de los textos sagrados me pareció súper interesante, que está escrito tipo poesía y que además están escritos... Bueno, has de conocerlos y saber qué son esos y saber leerlos, porque no cualquiera los puede. Precisamente los hicieron como para proteger, ¿no? Así, claro. Los hicieron como por tablillas o algo así y van como desmontables, como si fuera un puzzle o algo así.